Ya, entonces vamos a hacer el método de integración por partes, ¿ya? Entonces, cuando hacemos este método de integración por partes, tenemos que nombrar a esta integral. A una parte debemos denominar lo que es u y a una parte lo que es diferencial de b, ¿verdad? Esto es, bueno, a esta integral, como les había dicho, se le debe de nombrar una u y una diferencial de b. Nombrando a mi ecuación, bueno, a mi integral con u y con diferencial de b, entonces dice, bueno, algunos se hacen, bueno, algunos para acordarse usan una frase, ¿verdad? Que es una vaca vestida de uniforme. Bueno, un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿verdad? Entonces esta es una vaca vestida de uniforme, para mí más sencilla que lo demás, aumentándole lo demás. Entonces, lo siguiente, ¿verdad? Una vaca, una vaca menos vestida de uniforme, ¿verdad? Esa es la fórmula, nada más, ¿ya? Esto más no tengo que acordar, ¿verdad? Para acordarme de eso, entonces lo único que hago es que es una vaca vestida de uniforme, ¿verdad? La fórmula de la vaca, algunos así lo llaman. Ya, entonces, acá algo que tienen que tener muy importante es que yo aquí las variables las manejo a mi antojo. Puedo llamarle a todo esto u y a todo esto lo puedo llamar diferencial de b. O si no, puedo partir acá. Puedo decir, de esta integral, lo que voy a manejar va a ser 1x al cubo, logaritmo neperiano de x, diferencial de x. A esto le puedo llamar diferencial de b y a esto le puedo llamar u. O, en todo caso, lo que puedo hacer es decir que logaritmo neperiano de x va a ser u. Y acá 1 sobre x al cubo por diferencial de x va a ser igual a diferencial de b. Acá yo lo manejo a mi antojo. Pero, ¿qué es lo que debo tomar en cuenta acá? Que cuando yo tomo acá u igual al logaritmo neperiano de x, acá debo de diferenciar, que es derivar también, ¿verdad? Y por esta parte debo de integrar. Debo de integrar. Entonces, así como puedo manejar a mi antojo estas variables que tengo acá, también debo tener cuidado, ¿verdad? Porque ¿qué tal si yo tomo una parte de acá y la integral se vuelve un poquito complicada? Entonces muchas veces depende de eso, ¿verdad? ¿Ya? Entonces eso deben tener en cuenta al momento de aplicar integración por partes. ¿Ya? Listo. Entonces lo que me convendría es acá, para resolver este ejercicio, lo que me convendría va a ser que a esto, a esta integral, logaritmo neperiano de x es más fácil de derivar, ¿verdad? Por 1 sobre x al cubo por diferencial de x, ¿verdad? Entonces, a este logaritmo neperiano de x lo voy a llamar u. Y a esta expresión diferencial de b, ¿verdad? Entonces, lo único que hago es acá decir u, acá voy a decir u es igual a logaritmo neperiano de x. Y de este lado voy a decir que diferencial de b va a ser igual a 1 sobre x al cubo. Ese 1 sobre x al cubo por propiedades de bases y exponentes. Por propiedades de bases y exponentes, ¿qué me dice la propiedad? Que si yo tengo acá una base, 1 sobre a elevado a la n, este a elevado a la n puede subir arriba. Pero esta n debe cambiar de signo, o sea, como acá está con positivo, acá va a subir con negativo. Entonces eso voy a aplicar. Este 1 sobre x al cubo acá va a ser x por propiedad x elevado a la menos 3.
¿verdad? Y está acompañado de diferencial de X. Y listo, acá debo de aplicar lo que es integrales. Listo, les había dicho que por el lado de diferencial de B debo de integrar y por el lado de U debo de diferenciar. Ya, entonces operamos acá. Diferencial de U, o sea, derivada de 1, digo, derivada de U va a ser 1. ¿Respecto a qué variable se está trabajando? A U. Por tanto, acá, diferencial de U. Diferencial de U. Listo. Derivada del logaritmo neperiano de X va a ser 1 sobre X. ¿Respecto a qué variable estamos derivando? A X. Por tanto, acá, diferencial de X. Acá la integral de 1 respecto de B va a ser solamente B. Listo. Con eso ya tengo B. Integral de X menos 3. Esto por tabla me dicen que la integral de X, o sea, de un polinomio elevado a la N, diferencial de X, ¿a qué es igual? Dice que le debo de sumar 1, ¿verdad? O sea, lo contrario a la derivada. En la derivada restábamos 1, ¿verdad? Y acá dice, debo de dividir ese n más 1. En la derivada, ¿se acuerdan? Tenía que ir a multiplicar. Y claro, como es una integral indefinida, o sea, no tiene límites de integración, se le coloca la constante, ¿verdad? Ya, eso entonces, la constante. Entonces, esta es mi formulita. Entonces, aquí voy a aplicar eso. Ya, acá voy a aplicar eso. Entonces, acá lo único que hago es x menos 3 más 1. Acá igual. Dice que en el denominador debe estar este menos 3 más 1. Menos 3 más 1. ¿Listo? ¿Y eso cuánto va a ser? X, como aquí va a ser menos 3 más 1 va a ser menos 2, entonces acá el menos por delante. X menos 2, ¿verdad? Sobre 2. Claro, aquí abajo sería menos 2, pero aquí el signo lo estoy tocando acá, menos. ¿Listo? Acá entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Colocamos acá lo que es Y, ¿verdad? Y aplicamos la fórmula. Ya hemos aplicado integración por partes. Decimos una vaca vestida de uniforme. Entonces, aplicamos los valores. ¿Cuánto vale? Logaritmo neperiano de X. Por B, ¿cuánto vale B? Vale menos X. Aplicando la propiedad, podemos volver a lo mismo, ¿verdad? Acá para integrar, aplicar la propiedad, pero aquí ya está integrado. Entonces dice la propiedad, lo mismo acá. Si acá está elevado a la menos n, entonces baja abajo con positivo. O sea, acá va a ser menos 1 sobre 2x al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar acá. 2x al cuadrado. Listo, menos. Y la integral, menos la integral de b. ¿B cuánto vale? Esta misma, ¿verdad? Menos un medio x al cuadrado, diferencial u, dice acá. Pero diferencial de u es esto. Entonces acá va a ser 1x por diferencial de x. Era que no lo coloquemos. Ya, bueno, nos va a salir lo mismo. Vamos a volver a aplicar esta propiedad. Acá la integral no es tan complicada, ¿verdad? Ya. Listo. Por tanto, decimos la integral y la integral y la integral y. Acá como hay un menos, entonces todo esto lo vamos a mandar acá adelante. Menos un medio x al cuadrado por logaritmo neperiano de x. Acá, como hay acá un menos, menos por menos va a ser más. Ya, listo. Por tanto, mi integral. Este 2 va a salir acá.
¿verdad? Porque es menos por menos, va a ser más. Este 2 va a salir, como es una constante, sale la constante. Acá, este x al cuadrado por x va a ser x elevado al cubo, ¿verdad? X elevado al cubo. Y para integrar, nuevamente vamos a aplicar la propiedad que les había mencionado acá. Y nos va a dar esta misma integral, ¿verdad? O sea, lo vamos a copiar. Acá me va a dar x elevado a la menos 3 por diferencial de x. Listo. Pero esto ya lo hemos resuelto, ¿verdad? ¿Cuánto me sale? Esto. Entonces decimos acá, menos 1/2 x al cuadrado por logaritmo neperiano de x más 1/2 integral de x elevado a la menos 3. Acá ya hemos hecho las operaciones, ya tengo resuelto. Por tanto, acá va a ser menos 1/2 x elevado al cuadrado. Listo. Listo. Con eso ya estaría resuelto, ¿verdad? Ya, acá como hay un menos, el menos va por delante. Acá como este 2 con este 2 se va a multiplicar. Ya menos un, menos 1/2. Menos 1/2 x al cuadrado por logaritmo neperiano de x menos 2 por 2, acá va a ser 4x al cuadrado. Y listo. ¿Algo que me estoy olvidando? ¿Algo que me estoy olvidando? Ya. No tienen que olvidarse que esta integral es indefinida, no tiene límites de integración. Por tanto, al llegar al resultado final, no me debo de olvidar de la constante, más c. No se olviden de eso. ¿Ya? Listo. Ya. Vamos a hacer este caso de esta integral en el cual tengo un polinomio y una exponencial. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer lo vamos a resolver por integración por partes. ¿Ya? Integración por partes. Es lo que se recomienda acá. Listo, entonces, ¿qué nos convendría acá? Manejar a u como si fuera la exponencial. Lo diferenciamos, no está tan complicado. Acá, esto lo podríamos colocar con diferencial de x y lo integramos. Esto es un polinomio sencillo, no está tan fácil, difícil de integrar. No hay. Si integramos con exponencial, tampoco no hay ¿verdad? No hay mucho problema. Entonces lo que vamos a hacer es esto entonces. A este le vamos a denominar u y a este le vamos a denominar u y a este diferencial de b. Ya entonces decimos acá u. Aquí va a ser igual a al polinomio. Ya, al polinomio. Listo. Y diferencial de b, ¿a qué va a ser igual esto? A la exponencial elevada a la 2x diferencial de x. Acá algo podemos tomar en cuenta. Que la integral de una exponencial es como una fórmula. Porque yo puedo decir cualquier constante que acompañe a la exponencial, o sea, dentro del exponente, en este caso 2. Acá, por ejemplo, lo podemos resolver por sustitución, ¿verdad? Acá aplicamos sustitución. Fíjense, hacemos un cambio de variable. Decimos que, bueno, antes aplicamos acá las integrales. Tengo que integrar esto. Acá ya entra lo que es sustitución. Entonces digo acá, de acuerdo a las tablas, dice que la integral de la exponencial es la misma exponencial, ¿verdad? Sin embargo, acá tiene un 2, entonces, por sustitución, digo acá. Y digo, a ese 2x lo voy a bautizar como m, digamos.
2x. A este cambio de variable debo de diferenciar, o sea, debo de diferenciar. Derivada de m, 1. Por tanto, dm más. Derivada de 2x va a ser 2. ¿Respecto a qué variable estamos trabajando? Diferencial de x. ¿Ya? Listo. Acá entonces, espera un momento. Ya. Ya, ahora sí. Ya. Entonces habíamos dicho, por parte de u debemos de diferenciar. Entonces acá, diferencial de u, derivamos, ¿verdad? Acá va a ser de u. Acá, derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de más 5x, solamente más 5. Derivada de 1 va a ser 0, ¿verdad? Entonces acá, respecto a qué variable hemos derivado, entonces va a ser diferencial de x. Diferencial de x. Ya lo tengo acá. Acá lo que les decía, vamos a aplicar sustitución. Acá entonces voy a tener b, acá hemos hecho el cambio de variable, entonces acá decimos la exponencial, estamos haciendo un cambio de variable, por tanto, este 2x que está acá va a ser m, ¿verdad? Ah, listo, acá nos faltaba un pasito en el cambio de variable, ¿ya? Acá, esta diferencial de x lo voy a despejar, por tanto, ese 2 que estaba ahí, que está multiplicando, va a pasar a dividir, y por tanto, acá voy a tener diferencial de x. Entonces, a sustituir, fíjense que acá tengo diferencial de x. Por eso he despejado acá diferencial de x. Por tanto, diferencial de x aquí es igual a diferencial de m sobre 2. Reemplazo eso. Diferencial de m sobre 2. Listo. Entonces acá, estos son mis cálculos. Acá, ese un medio sale de la integral. Acá, la integral de la exponencial, de acuerdo a tablas, dice que es la misma exponencial. ¿Verdad? Listo. Pero debo devolver al cambio de variable original, ¿verdad? M, ¿cuánto valía? 2x. ¿Ya? Por tanto, ese es el valor. Listo. Entonces, para no estar haciendo acá sustitución a cada rato, porque muchas veces me puede dar exponencial elevado a la 3x, exponencial elevado a la 4x, menos 5x, etc. Entonces, acá dice que hay una fórmula, porque esto es recurrente. ¿Ya? Entonces, acá dice que hay una fórmula. Dice que cuando yo tengo la integral de e elevado a la nx, dice que esto es automático, o sea, su integral va a ser exponencial elevado a la nx sobre n. Lo que está pasando acá, ¿verdad? Acá, por ejemplo, n sería 2. Entonces, su integral debería ser exponencial elevado a la 2x sobre 2. 2 sería n, ¿verdad? Si yo quisiera la integral de exponencial elevado a la 100x, ¿a qué va a ser igual esto? Aplicando la fórmula, exponencial elevado a la 100x sobre 100. Esa es la lógica. Para hacerlo más directo, para no estar haciendo cambio de variables ni sustitución, ¿verdad? Ya entonces, eso es lo que vamos a usar. Esto ténganlo en cuenta, ya es directo esta integral. Ya, listo. Ahora sí, entonces, reemplazamos. Entonces, acá reemplazamos. Ya entonces tengo mi integral, debo aplicar lo que es una vaca vestida de uniforme.
Listo. ¿Cuánto vale? Vale x al cuadrado más 5x más 1 por b. ¿Cuánto vale acá? B, 1 por exponencial va a ser la misma exponencial sobre 2. Menos. Ya, menos. B. Pero B, ¿cuánto vale? B, ¿cuánto vale? B, ¿cuánto vale? Vale un medio exponencial a la 2x. Y diferencial de u, ¿cuánto vale? Vale 2x más 5 diferencial de x. Entonces, esto lo voy a ordenar un poco mejor. Acá es exponencial que ven aquí adelante. Exponencial elevado a la 2. Y acá va a estar el polinomio. X al cuadrado más 5x más 1. Acá se sigue quedando menos. Saco ese un medio como constante. Esto lo ordeno un poquito mejor y van a ver por qué. 2x más 5 por exponencial elevado a la 2x por diferencial de x. ¿Qué aplica acá? Nuevamente, integración por partes. Nuevamente, integración por partes. Entonces, a esto le voy a llamar integral 1. A este le voy a llamar u y a este le voy a llamar diferencial de b. Se da el mismo caso, ¿verdad? Pero un polinomio más reducido, de grado 1. Y la misma exponencial. ¿Ya? Listo. Entonces digo acá. Digo integral 1. Integral 1, ¿a qué va a ser igual? Solamente a lo que hemos agarrado, que es 2x más 5 por exponencial elevado a la 2x por diferencial de x. Y hemos dicho que a esto le llamamos u, ¿verdad? Entonces decimos u va a ser igual a 2x más 5. Y acá diferencial de b va a ser igual a exponencial elevado a la 2x por diferencial de x. Listo. Aplicamos integrales acá. Entonces lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Acá diferenciando, ¿qué voy a tener? Diferencial de u, ¿a qué me va a dar igual? Derivada de 2x va a ser 2. Derivada de 5 va a ser 0. Por tanto, solamente me queda 2. Respecto a qué variable hemos derivado, x. Por tanto, diferencial de x. Listo. Acá, integrando, ¿qué voy a tener? Lo que les decía, acá la fórmula. Directamente entonces, exponencial de 2x sobre 2. Listo, reemplazamos. Ya, volvemos al mismo link, ¿ya? Se va a cortar ahorita. Ya, volvemos entonces al mismo link.